en el pequeño pueblo de Oak Ridge, en el condado de Westchester. Carol Wilson trabajaba como farmacéutica. Los habitantes del pueblo confiaban en ella por su sonrisa amable y su conocimiento confiable. Con su bata blanca, era una presencia esencial para la salud de la comunidad. Carol se había divorciado de Michael hacía 5 años y ahora vivía con su hija Emily, quien acababa de cumplir 10 años. «Mamá, ¿qué vamos a cenar hoy?», preguntó Emily al llegar de la escuela, mientras tomaba una manzana del mostrador de la cocina. «Pues, ¿qué te parece un pastel de pollo? Es tu favorito», respondió Carol, sacando los ingredientes del refri. Emily era una niña tranquila y reservada, con ojos cafés como los de su mamá y cabello rubio, herencia de su papá. En lugar de hablar mucho, prefería expresarse a través de la música. Cada vez que tocaba el piano, su expresión cambiaba por completo, como si se transformara en otra persona. Carol se sentía orgullosa del talento de su hija. «Mañana en mi clase de piano voy a tocar el preludio de Pan», dijo Emily, con un dejo de timidez. «¿En serio? Eso es maravilloso. ¿Me lo tocarías antes de que esté lista la cena?». Emily asintió y caminó hacia el piano en la sala. Sin embargo, lo que debería haber sido una escena cotidiana y feliz en casa siempre tenía una sombra rondando en el corazón de Carol: su relación con su familia. Sus padres, Martha y George, habían sido dueños de un prestigioso restaurante italiano llamado Collins, ubicado en Oak Ridge. Ahora estaban jubilados y disfrutaban de una vida cómoda en una casa con un amplio jardín a las afueras de la ciudad. Carol también tenía una hermana menor, Diane, que trabajaba en una inmobiliaria local. Diane tenía gemelos inquietos, Jason y Joshua, de 8 años, niños conocidos por su energía e inteligencia. «Mamá, ¿vamos a casa de los abuelos este fin de semana?», preguntó Emily un día. Carol no pudo evitar mostrar su sorpresa. «¿Por qué quieres ir?». «No es que quiera, pero Jason y Joshua dijeron en la escuela que tienen una consola nueva». La relación entre Carol y Diane siempre había sido complicada. Desde pequeñas, sus padres favorecieron a Diane y le daban un trato especial, mientras que a Carol, como la hija mayor, la obligaban a ayudar con las tareas del hogar. Diane, en cambio, creció siendo la niña consentida. Cuando Carol intentó hablar con sus padres sobre la diferencia de trato, la respuesta siempre era la misma: «Eres la mayor». Con el tiempo, dejó de pelear y simplemente lo aceptó. Incluso ya de adulta, la dinámica no había cambiado. En las reuniones familiares, los temas relacionados con Carol se mencionaban brevemente, mientras que las conversaciones siempre giraban en torno a las hazañas de los hijos de Diane. A pesar de todo, Carol intentaba mantener el vínculo con su familia. Quería que Emily tuviera la presencia de sus abuelos. En medio de todo esto, la semana pasada Carol recibió una invitación. Su amiga de la universidad, Jennifer, se iba a casar. Al leer la invitación, Carol sonrió para sí misma. Jennifer era una de las pocas amigas que había seguido apoyándola incluso después de su divorcio. Carol quería felicitarla de corazón, pues su amiga por fin había encontrado la felicidad que alguna vez creyó fuera de su alcance. «Emily, ¿qué te gustaría hacer mientras mamá va a la boda? ¿Invitamos a alguien o qué tal si te quedas en casa de los abuelos?», preguntó Carol. Emily se quedó pensando un momento antes de sugerir: «Podría quedarme con la abuela y el abuelo». Carol dudó. Algo en su interior le decía que no era la mejor idea, pero al ver la mirada emocionada de Emily, no encontró razones para negarse. Tomó el teléfono y llamó a su madre, Martha, quien respondió con entusiasmo. «Por supuesto, Carol, nos encantará ver a nuestra nieta después de tanto tiempo. Además, Emily puede tocar el piano para nosotros. Lo estamos esperando con ansias, cariño». Después de colgar, Carol miró a su hija con cierta preocupación. «¿Estás segura de esto?», preguntó. Emily le sonrió con calma. «Sí, tengo ganas de tocar el piano con la abuela». «Bueno, entonces les avisaré. Iré a recogerte mañana en la noche», dijo Carol, acariciándole la cabeza antes de comenzar a preparar todo para el día siguiente. La mañana de la boda llegó, y Carol se arregló con esmero por primera vez en mucho tiempo. Eligió un vestido de seda color vino, recogió su cabello y se maquilló con delicadeza, aunque sin exagerar. Normalmente usaba ropa sencilla y una coleta, pero hoy era un día especial. «Mamá, te ves hermosa», dijo Emily con los ojos brillantes al verla. «Gracias, cariño», respondió Carol con una sonrisa. «Sé una niña buena en casa de la abuela. Sí, también puedes practicar el piano. Seguro te divertirás». «Sí, practicaré bien», asintió Emily mientras guardaba sus libros favoritos y partituras en una pequeña mochila. Carol la llevó a casa de sus padres, la espaciosa residencia, con su gran patio en los suburbios,
siempre le provocaba sentimientos encontrados. Era un lugar donde la nostalgia y la incomodidad se mezclaban. Al llegar, Marta las recibió con una gran sonrisa. Carol, Emily, bienvenidas, exclamó mientras abrazaba con cariño a su nieta. La abuela ha estado esperando esto. Detrás de ella, George apareció y miró a su hija con cierto nerviosismo. Hola, Carol, te ves muy bonita con ese vestido, dijo, torpemente. Gracias, papá, respondió ella mientras dejaba la mochila de Emily en el suelo. Puse su medicina en la bolsa. Casi nunca le dan ataques de asma, pero por si acaso. Y no olviden sus alergias. Por supuesto, no te preocupes. Sabemos cuidar bien de nuestra nieta, aseguró George con voz firme. Un poco ofendido, George desvió la mirada, pero Carol solo sonrió rápidamente. Por supuesto, bueno, entonces, dijo antes de girarse hacia su hija, mamá vendrá a recogerte en la noche, así que pórtate bien. Entiendo, asintió Emily en silencio. Bueno, diviértete y disfruta la boda de los jóvenes, dijo Marta con una sonrisa. Diane traerá a sus hijos más tarde, así que Emily no se aburrirá. Carol dudó por un momento, pero luego miró su reloj y se apresuró a salir. Por favor, cuídenla bien, pidió antes de irse. Cuando llegó al lugar de la boda, todo estaba lleno de flores y sonrisas. Decidió disfrutar el momento y darse un respiro de su rutina diaria como madre y profesionista. Carol, ha pasado tanto tiempo, exclamó Jennifer con alegría. Vestida de un blanco puro, la novia irradiaba felicidad. Jenny, felicidades, qué hermosa ceremonia, dijo Carol mientras abrazaba a su amiga. Me alegra tanto que hayas venido. ¿Dónde está Emily? La dejé con mis papás. Pensé que sería bueno tener un rato para mí por una vez. Así es, no solo pienses en tu hija todo el tiempo. A veces también debes pensar en ti, dijo Jennifer con una risa traviesa. Mira, ahí está John, sigue soltero. ¿Lo sabías? Carol rió, algo avergonzada. Oh, Jenny. La ceremonia fue hermosa y conmovedora. Viendo a la novia y el novio intercambiar votos, Carol recordó su propio matrimonio, pero estaba decidida a centrarse en la felicidad del momento en lugar de revivir recuerdos dolorosos. Cuando comenzó la fiesta, se permitió disfrutar, bailó, conversó con viejos amigos y se dejó llevar por el ambiente. A mitad de la celebración, recibió un mensaje de su madre. Emily solo está siendo un poco desobediente. Carol no le dio mucha importancia. Seguramente se trataba de algún berrinche menor, quizá por ver demasiada televisión o comer más bocadillos de la cuenta. ¿Estás preocupada por Emily?, preguntó Lisa, una amiga de la universidad que estaba sentada junto a ella. Un poco. Mi mamá mandó un mensaje diciendo que no está haciendo caso. No solo pienses en tu hija, también piensa en ti de vez en cuando, dijo Lisa con una sonrisa. Además, hace años que no te veía con un vestido tan bonito. Carol sonrió, pero en su interior comenzó a mirar el reloj con inquietud. La ceremonia terminó antes de lo previsto y, preocupada por el mensaje de su madre, decidió irse a casa de sus padres. Mientras conducía, un presentimiento extraño comenzó a instalarse en su pecho. Al llegar, notó que la puerta estaba entreabierta, pero nadie salió a recibirla. Desde la sala se escuchaban los sonidos de un videojuego y risas infantiles. Cuando entró, vio a los gemelos de Diane sentados en el sofá, completamente absortos en su juego. Hola, Jason. Hola, Joshua, les llamó Carol. Pero los dos siguieron jugando sin prestarle atención. Desde la cocina, se escuchaba el sonido del agua corriendo. Con una sensación de inquietud creciente, Carol se dirigió hacia allá. Lo que vio Carol la llenó de rabia. Emily estaba llorando mientras lavaba los trastes en la cocina. Frente a ella, una montaña de platos sucios se apilaba en el fregadero. A su lado, Marta tomaba café y charlaba alegremente con Diane, como si nada. ¿Qué demonios está pasando aquí?, exclamó Carol sin poder contener su enojo. Oh, llegaste temprano, dijo Marta con total tranquilidad, sin mostrar el más mínimo rastro de culpa. ¿Por qué estás haciendo que mi hija lave los trastes?, preguntó Carol, con la voz temblorosa. Esta niña no obedeció, así que este es su castigo. Está trabajando como sirvienta porque se portó mal, respondió Marta con una risa, como si fuera lo más normal del mundo. Diane sonrió. Mis hijos sí se portan bien, por eso están jugando, agregó con indiferencia. Carol se quedó sin palabras. Miró el rostro de Emily y vio sus ojos hinchados y enrojecidos, como si le suplicara en silencio. Sin decir una sola palabra, Carol se acercó al fregadero, tomó una toalla y secó con suavidad las manos mojadas de Emily. Luego, la cargó en brazos y salió de la cocina abrazándola con fuerza.
Mientras sentía las lágrimas de su hija empaparle el hombro, un dolor profundo se apretó en su pecho. «Oye, ¿a dónde vas? Aún estábamos platicando», gritó Marta detrás de ellas. «Sí, ¿no vas a comer pastel?», añadió Diane. «Lo compré especialmente para hoy». Pero Carol no miró atrás. Con Emily aún en brazos, pasó por la sala de estar. Jason y Joshua levantaron la vista brevemente de su juego, vieron a su prima llorar, pero enseguida volvieron a concentrarse en la pantalla. Cuando llegó a la entrada, Carol recogió la mochila de Emily y abrió la puerta. «Carol, ¿qué pasa?». George salió apresurado de la sala. «Nos vamos a casa», respondió Carol sin rodeos. «Nunca debí traer a Emily aquí». «¿Pero qué dices? Solo fue un poco de disciplina». «¿Disciplina?», Carol interrumpió con furia. Lo que estaban haciendo no era disciplina, era abuso. «Estás exagerando», intervino Marta, apareciendo en la entrada. «Solo la ayudamos un poco». Pero Carol la ignoró. Metió a Emily en el auto, le abrochó el cinturón y, al tomar el volante, finalmente respiró hondo. Dentro del coche, Emily rompió en llanto. «Lo siento, mamá. No hice nada malo», pero sollozó. «Por supuesto que no hiciste nada malo», dijo Carol, con un nudo en la garganta. «La culpa fue mía por traerte aquí». Emily la miró por el espejo retrovisor. «¿Nunca tengo que volver ahí otra vez?». «No, absolutamente no», respondió Carol con firmeza. Cuando llegaron a casa, Carol sentó a Emily en el sofá y le preparó un chocolate caliente. Se quedaron juntas en silencio por un rato, hasta que Carol preguntó en voz baja: «¿Qué pasó?». Emily se encogió de hombros. «La abuela dijo que es mejor aprender a hacer los quehaceres de la casa que tocar el piano. Cuando le dije que quería practicar, se enojó, su voz tembló, y entonces me hizo lavar los trastes». «¿Y Jason y Joshua?». «Estaban jugando con un juego nuevo. La abuela dijo que eran especiales, porque eran niños». Carol cerró los ojos. Sintió como si su infancia se repitiera una vez más. Esa noche, después de que Emily se quedó dormida, Carol tomó una decisión: nunca más llevaría a su hija a esa casa, y ella misma mantendría el menor contacto posible con su familia. Pasaron 3 meses. Carol redujo el contacto con sus padres al mínimo y no permitió que vieran a Emily. Recibió varias llamadas, pero siempre respondía con un simple: «Estoy ocupada». También llegaron mensajes de Diane, pero nunca los contestó. Emily, por su parte, se enfocó en sus lecciones de piano. Emily continuó practicando mucho para su próxima competencia de piano. Mientras tanto, Carol se enfocó en su trabajo en la farmacia, tratando de no pensar demasiado en su familia. «Emily, ¿qué piensas sobre la próxima competencia?», le preguntó una noche. «Quiero participar, pero ¿vendrán la abuela y el abuelo?», preguntó Emily con un destello de ansiedad en sus ojos. «No, no te preocupes, será un día solo para ti», Carol sonrió, tratando de tranquilizarla. Sin embargo, por dentro sentía una soledad profunda. En otro tiempo, toda la familia debería haber estado celebrando juntos el crecimiento de Emily. Un día, mientras trabajaba, Carol recibió una llamada de emergencia de su madre. «Carol. Tu papá». La voz de Marta sonaba temblorosa, muy diferente a su tono seguro de siempre. De repente se agarró el pecho. Carol sintió un nudo en el estómago, con sentimientos encontrados. Hizo arreglos para que un farmacéutico la sustituyera y se dirigió al hospital de inmediato. Mientras viajaba en el ascensor, se preguntó por qué se sentía tan alterada. Era una mezcla extraña de enojo y preocupación. Al entrar en la habitación del hospital, se encontró con la figura débil de su padre acostado en la cama. Llevaba puesta una máscara de oxígeno y estaba rodeado de monitores. George estaba lejos de la imagen fuerte y digna que siempre había proyectado. Marta estaba sentada en una silla junto a él, sosteniendo su mano. «Carol. Viniste», dijo Marta, levantando la vista con los ojos llenos de lágrimas. «¿Cómo está?», preguntó Carol con calma. «Su vida está fuera de peligro», pero la voz de Marta se apagó. Según los médicos, George necesitaría rehabilitación a largo plazo y cuidados constantes en casa. Era evidente que Marta no podría manejarlo sola. «¿Y Diane?», preguntó Carol. «La llamé, pero aún no ha venido», respondió Marta con cansancio. Justo en ese momento, Diane entró corriendo a la habitación. «Papá», lloró, acercándose a la cama. Un rato después, las 3 se reunieron en el pasillo para discutir el futuro. El médico había explicado que se necesitarían visitas médicas frecuentes, enfermeras y cuidados diarios en casa. «Lo siento,
pero tengo trabajo y también debo cuidar a los niños. Así que no puedo ayudar todos los días, dijo Diane con una disculpa, aunque su tono no sonaba tan apenado. Marta se quedó en silencio, confundida. ¿Por qué no le preguntas a Carol?, añadió Diane. Ella es farmacéutica, sabe sobre medicamentos. Carol sintió una amarga ironía en la situación. Ahora, sus padres y su hermana necesitaban su ayuda, a pesar de lo que habían hecho con Emily. Pero la vida de su padre estaba en peligro. No podía simplemente negarse. Lo pensaré, respondió con frialdad. Cuando regresó a casa esa noche, encontró a Emily haciendo su tarea después de la escuela. Carol se sentó junto a ella y le explicó brevemente lo que había sucedido. ¿El abuelo está bien?, preguntó Emily con preocupación. Su vida no corre peligro, pero va a ser difícil por un tiempo. Emily guardó silencio por un momento, pensativa. Luego, levantó la mirada con una expresión inesperadamente madura. Mamá, el abuelo la está pasando mal. ¿Por qué no los ayudas? Carol la miró sorprendida. Pero ellos te hicieron daño, susurró. Emily sonrió levemente. He estado pensando. Quiero ser enfermera cuando crezca. ¿No se trata de ayudar a la gente? El pecho de Carol se apretó al escuchar las palabras de su hija de 10 años. Sintió orgullo, y al mismo tiempo, un leve remordimiento. Emily se estaba convirtiendo en una niña compasiva, a pesar de todo lo que había pasado. Carol abrazó a Emily. Tienes razón, como siempre dices. Al día siguiente, Carol visitó la casa de sus padres y se ofreció a ayudar con el cuidado de su padre varias veces a la semana. Sin embargo, puso una condición: no llevaría a Emily. Marta le mostró su gratitud, pero no mencionó nada sobre la actitud distante de Carol. Conforme pasaron las semanas y Carol continuó ayudando con los cuidados, la condición de George comenzó a mejorar. Se esforzó en la rehabilitación y poco a poco pudo hacer más cosas por sí mismo. Carol, con su experiencia, se encargó de administrar los medicamentos y medir su presión arterial. Marta intentó disculparse con Carol varias veces, pero ella simplemente se enfocaba en su tarea. Cada vez que Marta mencionaba lo ocurrido aquel día, Carol cambiaba de tema. Aquí anoté los registros de la presión arterial de papá. Muéstraselos a la enfermera cuando venga. Sin embargo, un día, George tomó la mano de Carol con su fuerza debilitada y habló con voz baja. Carol, quiero disculparme por ese día. Nos equivocamos. Papá, por favor, descansa. Carol intentó soltar su mano. No, déjame decirlo. Tratamos terrible a tu hija, me avergüenzo. Su voz era débil, pero sus palabras llevaban un peso inmenso. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Carol no supo qué responder, pero apretó la mano de su padre en silencio. La rehabilitación continuó y George siguió recuperándose. Poco a poco pudo mantenerse en pie y la vitalidad volvió a su rostro. Sin darse cuenta, Carol había comenzado a visitar la casa de sus padres 3 veces por semana para ayudar en su recuperación. Un día, mientras Carol le tomaba la presión, George habló con cautela. Carol, ¿cómo está Emily estos días? Por un instante, Carol se quedó sin palabras. Hasta ese momento, el tema de Emily había sido un tabú. Está bien, respondió al fin. Ha estado practicando mucho el piano. George miró por la ventana. Me gustaría escucharla tocar otra vez. Carol observó el perfil de su padre. En sus ojos vio algo que nunca había notado antes, un arrepentimiento sincero. Sin esperarlo, aquel nudo duro en su pecho pareció aflojarse un poco. Mientras tanto, Diane seguía priorizando su propia vida y apenas se involucraba en los cuidados. Cuando aparecía de vez en cuando, solo ponía excusas. Estoy ocupada con los eventos de la escuela de los niños. Antes, Carol se habría irritado con ella, pero ahora, extrañamente, su corazón estaba tranquilo. Había llegado a la conclusión de que cada quien debía vivir según sus propios valores. Entre todo esto, Emily ganó una competencia de piano y se clasificó para una competencia regional. Su logro apareció en un pequeño artículo del periódico local, y Carol, con orgullo, recortó la nota y la guardó en su billetera. Mamá, ¿no es increíble que pueda ir a la competencia regional? Emily brincaba de emoción el día que recibió la noticia. Es asombroso, Emily, estoy muy orgullosa de ti. Carol la abrazó con fuerza. Fue un momento en el que todo el esfuerzo de Emily dio frutos. Entonces, Emily adoptó una expresión seria y preguntó, Mamá, ¿puedo decirle también a la abuela y al abuelo? Carol la miró con sorpresa. ¿Estás segura de que quieres hacerlo? Emily lo pensó por un momento y luego asintió. Sí.
El abuelo está enfermo y la está pasando mal. No, pensé que si supiera que gané, podría alegrarlo un poco. El corazón de Carol se llenó de calidez al escuchar la dulzura y madurez de su hija. Se sintió agradecida de que Emily hubiera crecido con un corazón tan noble, sin dejarse consumir por la ira o el resentimiento como ella lo había hecho en el pasado. Al día siguiente, Carol visitó a sus padres y les contó sobre la victoria de Emily. Marta abrió los ojos con asombro y, sin dudarlo, dijo: «Quiero ir a verla a la competencia regional». Carol, sin embargo, no bajó la guardia. «No puedo dejar que la veas hasta que te disculpes con Emily en persona», dijo con firmeza. Desde aquel día, ha tenido miedo de tocar el piano frente a la gente. Finalmente lo superó y pudo competir. Marta bajó la mirada y asintió en voz baja. «Lo entiendo. Lo siento mucho, quiero verla y pedirle perdón». Carol la miró directo a los ojos. En la mirada de su madre había algo que nunca había visto antes: humildad. Ese fin de semana, Carol se preparó con cuidado y confirmó con Emily si realmente estaba lista para ver a sus abuelos, aunque se notaba un poco nerviosa. Emily respondió que estaba bien. El sábado por la tarde, Marta y George llegaron a la casa de Carol. George caminaba con la ayuda de un bastón, pero su semblante era mucho mejor, mostrando signos evidentes de recuperación. Emily se sentó al piano con una expresión tensa. «Emily», susurró George con voz temblorosa al entrar lentamente en la sala y sentarse en el sofá. Marta se acomodó a su lado y, con lágrimas en los ojos, dijo: «El abuelo y yo queremos pedirte perdón. Lamentamos lo que hicimos ese día. No hiciste nada malo». Ya no era la abuela firme y orgullosa de antes, sino una mujer mayor llena de arrepentimiento. Emily guardó silencio, mirando hacia abajo. Finalmente, con voz baja, preguntó: «¿Por qué solo yo tenía que lavar los platos cuando no hice nada malo?». Marta y George intercambiaron miradas antes de que la verdad saliera a la luz. Habían consentido demasiado a los hijos de Diane porque tenían problemas de conducta, no obedecían y rompían cosas. Para evitar conflictos, los abuelos intentaban mantenerlos contentos. Por otro lado, Emily siempre había sido tranquila y obediente, por lo que, sin darse cuenta, la cargaron con más responsabilidades. «Nos equivocamos», admitió George con un tono pesado, «y ahora estamos viendo las consecuencias». «Jason y Joshua no le hacen caso a nadie. Están causando problemas en la escuela», agregó Marta con tristeza. «Estábamos repitiendo los mismos errores de siempre. Justo como lo hicimos con Carol». Carol se sorprendió. Nunca imaginó que sus padres admitirían su error, que pondrían en palabras la injusticia que ella había sentido durante tantos años. Un silencio profundo llenó la habitación. Entonces, Emily se levantó en silencio y se sentó al piano. Sus dedos comenzaron a moverse con delicadeza sobre las teclas, dejando fluir una melodía hermosa y melancólica, el Nocturno No. 2 de Chopin. El sonido suave y envolvente llenó el espacio. Nadie se atrevió a interrumpir. Cuando la pieza terminó, Marta se secó las lágrimas y dijo con la voz entrecortada: «Es maravillosa, Emily. Realmente tienes talento». «Gracias, abuela», respondió Emily con una sonrisa tímida, la primera que mostraba desde que llegaron. Entonces, levantó la mirada y, con un poco de vergüenza, preguntó: «¿Pueden venir a verme a la competencia regional, si mamá dice que está bien?». Carol la miró con asombro. No esperaba escuchar esas palabras de su hija, pero en ese momento sintió su madurez, su crecimiento. Asintió. «Iremos, por supuesto. Celebraremos ese día especial como familia». «Gracias», Carol, dijo George conmovido. «Gracias por darnos esta oportunidad». Marta y George expresaron su gratitud una vez más y, antes de irse, le dijeron a Carol: «Eres una madre maravillosa, has criado muy bien a Emily, tenemos mucho que aprender de ti». Al escuchar esas palabras, las lágrimas brotaron de los ojos de Carol. Durante años había anhelado ese reconocimiento, pero ahora, extrañamente, ya no se sentía tan importante. Algo dentro de ella había cambiado. Comprendió que no necesitaba la aprobación de sus padres. Lo verdaderamente valioso era saber su propio valor y criar a su hija con amor y cuidado. «Gracias», respondió en voz baja. «De ahora en adelante, avancemos juntos». George puso una mano sobre su hombro. «Emily nos enseñó la importancia del perdón». Carol asintió y miró a su hija. Emily estaba de pie junto a la ventana, observando la puesta de sol. La luz dorada iluminaba su cabello, haciéndola parecer un ángel. «Perdonar es liberarse a uno mismo», susurró Carol. Esa era la verdad que le había tomado tanto tiempo aprender.
tener el coraje de seguir adelante, en lugar de quedarse atrapada en heridas del pasado, y fue su hija quien le enseñó eso. Un domingo de primavera, un año después de la competencia regional de Emily, Carol organizó un almuerzo familiar en su patio trasero. El sol brillaba cálido y la risa de su familia resonó en el aire, llenando el espacio con una paz que nunca antes había sentido. «Emily, ¿ya decidiste cuál será tu próxima pieza?», preguntó Marta mientras servía limonada con una suave sonrisa en el rostro. «Sí, voy a tocar Clair de Lune en diciembre», respondió Emily con un toque de timidez. Ahora, con 12 años, había mejorado mucho en el piano, tanto que había recibido una recomendación para ingresar a la escuela de música local. George descansaba en una tumbona, se había recuperado completamente de su ataque al corazón y ahora tenía suficiente energía para jugar golf 2 veces por semana. «El abuelo no se perderá tu próximo recital», dijo con una sonrisa. Carol salió al jardín con una bandeja de frutas en las manos. Su relación con sus padres se había ido reparando poco a poco y ahora cenaban juntos una vez al mes. Aún había diferencias de opinión de vez en cuando, pero habían aprendido a respetarse mutuamente. «Mamá, ¿Jason y Joshua también vienen?», preguntó Emily. «Sí, llegarán en un rato», respondió Carol. George y Marta también habían cambiado su forma de educar a los hijos de Diane. En lugar de consentirlos en exceso, comenzaron a establecerles límites y a enseñarles responsabilidad. Al principio, los niños se resistieron, pero con el tiempo empezaron a cambiar. El timbre sonó y, cuando Carol abrió la puerta, vio a Diane parada ahí con sus hijos gemelos. «Hola, tía Carol», saludaron los niños con más educación que antes. «Perdón por la tardanza», dijo Diane con una expresión cansada. Se notaba que estaba lidiando con muchas cosas, los problemas de crianza, el estrés del trabajo y, además, una crisis de divorcio. Después de la comida, mientras los adultos tomaban café, los niños jugaban en el jardín. Diane se sentó junto a Carol y, en voz baja, dijo: «Carol, necesito tu consejo». «¿Qué pasa?». «No sé qué hacer. Los niños no me obedecen y Mike está harto de mí». Las lágrimas se acumularon en los ojos de Diane. Carol tomó la mano de su hermana en silencio. «Lo primero es enseñarles responsabilidad a los niños. Y lo más importante, respétalos, así como yo respeto a Emily». Diane contuvo el llanto. «Quiero disculparme por no haber hecho nada por Emily aquel día. Solo intentaba proteger a mis propios hijos. Lo que importa no es el pasado, sino el futuro. Tú también puedes cambiar». Las palabras de Carol encendieron en Diane una esperanza que no había sentido en mucho tiempo. Después de esa conversación, Diane comenzó a recibir asesoramiento para padres y a esforzarse por mejorar su relación con sus hijos. Desde la sala de estar, se escuchó el sonido del piano. Emily había comenzado a tocar. Toda la familia guardó silencio para escuchar. La hermosa melodía que fluía desde el piano ya no era un símbolo del dolor del pasado, sino uno de reconciliación y nuevos lazos familiares. Cuando terminó, Emily miró a todos y, con determinación, dijo: «En el futuro quiero ser maestra de piano, quiero enseñarles a los niños la maravilla de la música». Carol se sintió orgullosa al ver cuánto había crecido su hija. Había aprendido que las personas pueden cambiar si reconocen sus errores, se disculpan de corazón y lo demuestran con acciones, pero, sobre todo, comprendió el poder del perdón.